El silencio en aquella lujosa torre de Polanco era tan frío como el mármol de sus pisos, pero el secreto que Rosa Isela cargaba en brazos quemaba más que el sol del mediodía. Jamás imaginó que, por intentar salvar el sustento de su pequeña hija, terminaría descubriendo la herida sangrante que el hombre más poderoso y temido de la ciudad ocultaba tras las puertas de su habitación prohibida. Ella entró temblando, esperando un grito o una carta de despido, pero lo que vio al cruzar ese umbral la dejó completamente helada y cambió su destino para siempre. En este momento, la imagen nos muestra a una mujer de mirada dulce pero cansada, apretando contra su pecho a una pequeña de ojos curiosos, mientras se ocultan en las sombras de un pasillo elegante. El contraste es desgarrador. La opulencia de las obras de arte frente a la humildad de un uniforme de limpieza impecable que guarda un misterio prohibido. Era una apuesta desesperada por la supervivencia, un acto de amor materno que estaba a punto de colisionar con la frialdad de un mundo que no permite errores ni debilidades. Pero lo que nadie podía imaginar era quién era él realmente detrás de sus trajes italianos y su mirada de acero, ni cómo esa pequeña intrusa desataría una verdad que sacudiría los cimientos de esa mansión de cristal. Antes de continuar con esta emocionante historia que te llegará al alma, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos saber quiénes nos acompañan en este viaje de fe y esperanza que demuestra que los milagros ocurren donde menos los esperamos. El aroma a café de olla y canela que Rosa Isela preparaba cada mañana parecía morir antes de llegar a las salas principales de aquella inmensa cobertura en Polanco. En este rincón de la Ciudad de México, donde el bullicio de la metrópoli queda silenciado por cristales blindados, el aire se sentía pesado y carente de vida, como si los muebles de diseño y las pinturas abstractas no fueran más que lápidas en un cementerio de lujo. Rosa Isela caminaba con pasos felinos sobre el mármol, cuidando que sus manos, endurecidas por el jabón de manos y el esfuerzo constante, no dejaran ni una sola marca en las superficies perfectas de su patrón, el señor Andrew Harrison. Ella era una mujer de Nezahualcóyotl, con la piel tostada por el sol y una fe inquebrantable guardada en una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba en el bolsillo de su delantal, su único escudo contra la incertidumbre de la gran ciudad. Su patrón era la definición misma de la frialdad corporativa, un ejecutivo estadounidense de ojos gélidos que medía la vida en números y eficiencia, sin espacio para las emociones o las necesidades ajenas. El señor Harrison no permitía distracciones, no aceptaba ruidos y, sobre todo, prohibía terminantemente cualquier visita en su santuario privado, donde el orden era una ley absoluta y la calidez mexicana un concepto totalmente ajeno a su estricta dieta de batidos verdes y silencio sepulcral. Él la miraba como si fuera parte del mobiliario, una sombra eficiente que debía aparecer y desaparecer sin dejar rastro, recordándole con cada gesto de desprecio que su mundo y el de ella estaban separados por un abismo de billetes y privilegios que nunca se cruzarían. El contraste era brutal entre la arrogancia de aquel hombre que lo tenía todo y la humildad de Rosa, quien solo buscaba terminar el día con unos cuantos pesos para comprar leche. Sin embargo, ese día la desesperación había empujado a Rosa Isela a cometer lo impensable. Ante la falta de alguien que cuidara a su pequeña Lupita, decidió esconderla en el estrecho armario de las escobas con un par de juguetes y la orden de no emitir ni un solo suspiro. La humillación de tener que ocultar a su propia sangre como si fuera un delito le desgarraba el alma, pero el miedo a ser despedida y quedarse en la calle era mucho más grande que su orgullo. Mientras limpiaba el escritorio del patrón, Rosa sentía que el corazón se le salía del pecho ante la mirada burlona de Harrison, quien se quejó del brillo de un cenicero con un tono cargado de sarcasmo, llamándola incompetente por un detalle insignificante. Cada palabra de él era un dardo contra su dignidad, pero ella bajaba la cabeza,
aguantando las ganas de llorar mientras pensaba en el tesoro que tenía escondido a pocos metros de aquel hombre sin corazón. El reloj de pared en el estudio marcaba las horas con una precisión que parecía martillear los nervios de Rosa Isela, pues sabía que el tiempo jugaba en su contra y que cualquier descuido podía costarle la vida que tanto le había costado construir. El señor Harrison tenía una reunión importante esa tarde, y su humor era más volátil que nunca, exigiendo que cada rincón de la casa estuviera impecable antes de que llegaran sus socios extranjeros. Para Rosa, perder este empleo no solo significaba quedarse sin la lana para la renta, sino condenar a su pequeña a la incertidumbre del hambre, ya que en su humilde hogar en Nesa no había ahorros ni redes de seguridad que pudieran sostenerlas tras una caída. La urgencia se sentía en el aire, como una tormenta eléctrica a punto de estallar sobre su cabeza, mientras ella tallaba el piso con una desesperación que solo una madre que lo ha dado todo puede comprender. La situación se volvió aún más dramática cuando Rosa notó que la pequeña Lupita, en su inocencia y cansancio de estar encerrada en el oscuro armario, comenzaba a inquietarse, y sus pequeños movimientos resonaban en el silencio sepulcral de la mansión. Cada vez que el patrón caminaba cerca del área de servicio, a Rosa se le cortaba la respiración, imaginando el momento en que aquel hombre implacable descubriera el engaño y las echara a patadas a la calle, sin importar que fuera de noche o que no tuvieran a dónde ir. La honra de Rosa estaba pendiendo de un hilo, y el riesgo de que su hija sufriera las consecuencias de su desesperación hacía que sus manos temblaran mientras intentaba mantener la compostura frente a la mirada inquisidora de Harrison. No se trataba solo de un trabajo de limpieza, se trataba de la única oportunidad que tenía para que su hija pudiera tener un futuro mejor que el suyo, lejos de la miseria y el desprecio. La tensión en la cobertura de Polanco alcanzó un punto de ebullición cuando Rosa escuchó un crujido proveniente del pasillo de las habitaciones principales, un lugar que ella tenía estrictamente prohibido pisar a esa hora del día. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que la puerta del armario de las escobas estaba entreabierta y que los pequeños juguetes de madera de la niña ya no estaban en el suelo, lo que significaba que la pequeña intrusa había salido a explorar. El terror la invadió por completo, pues sabía que el señor Harrison no perdonaba la desobediencia y que su presencia allí era una violación directa a las reglas más sagradas de la casa. En ese instante, Rosa comprendió que ya no solo estaba en juego su sueldo, sino la integridad de lo más preciado que tenía en el mundo, y que la colisión entre su secreto y la frialdad de su patrón era inevitable. La angustia se apoderó de Rosa Isela cuando vio que el pasillo estaba desierto y la puerta de la recámara principal, ese santuario prohibido donde el señor Harrison guardaba su privacidad con recelo, se encontraba apenas entornada. Cada paso que daba sobre la alfombra profunda se sentía como una caminata hacia el patíbulo, mientras el sudor frío corría por su nuca y el eco de la voz del patrón resonaba en su mente, recordándole que su presencia allí era un error imperdonable. Justo en ese momento, Harrison salió de la cocina con un vaso de agua en la mano y su mirada se clavó en Rosa con una mezcla de sospecha y fastidio, preguntándole con un tono gélido qué hacía merodeando cerca de sus aposentos privados. Ella, con la voz entrecortada, solo pudo inventar que había visto una mancha en el marco de la puerta, tratando de ocultar el temblor de sus manos mientras rezaba en silencio para que Lupita no hiciera ningún ruido desde el interior. El señor Harrison, lejos de calmarse, soltó una carcajada amarga y le recriminó que su eficiencia parecía estar bajando, amenazándola con que había muchas otras mujeres dispuestas a trabajar por la mitad de lo que ella ganaba y sin cometer tantas torpezas. Rosa Isela agachó la cabeza apretando la estampa de la Virgen en su bolsillo mientras veía cómo el hombre se acercaba lentamente a la puerta de la habitación
justo donde ella sospechaba que su pequeña se encontraba escondida. La tensión era insoportable, un micro cliffhanger que parecía estirar los segundos hasta el infinito. Ella sabía que un solo paso más del patrón revelaría su secreto y terminaría con su única fuente de ingresos. Sin embargo, en un arranque de valentía sutil, Rosa comenzó a hablarle sobre los detalles de la cena, distrayéndolo por un instante con su conocimiento sobre los gustos culinarios de los socios, demostrando que ella era mucho más que una simple empleada de limpieza. A pesar de sus esfuerzos, el aire se sentía cargado de una electricidad peligrosa, y el patrón parecía disfrutar viendo el nerviosismo de Rosa, como si fuera un juego de poder donde él siempre llevaba la ventaja. En medio de esta lucha silenciosa, Rosa logró ver por el rabillo del ojo una pequeña mano que asomaba por debajo de la cama del patrón, y sintió que el mundo se detenía por completo. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel mirar cansado y sumiso, Rosa guardaba una determinación de acero que la haría enfrentar cualquier tormenta por proteger a su hija. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si tuvieras que romper las reglas para salvar a quien más amas? Cuéntamelo en los comentarios, queremos conocer tu historia. El tiempo se agotaba y la verdad estaba a punto de brotar entre las sombras de aquella habitación cargada de secretos y dolor. El corazón de Rosa Isela golpeaba contra sus costillas con tal fuerza que temía que el señor Harrison pudiera escucharlo en medio del silencio sepulcral de la alcoba. Con un movimiento brusco, el patrón terminó de abrir la puerta y Rosa cerró los ojos, esperando el estallido de furia, los gritos y la expulsión inmediata hacia la fría calle de Polanco. Sin embargo, el silencio continuó, un silencio extraño que la obligó a abrir los párpados y encontrarse con una escena que desafiaba toda lógica. Su pequeña Lupita no estaba llorando ni escondida bajo la cama, estaba sentada en medio de la lujosa alfombra persa, sosteniendo entre sus manitas un objeto que Rosa jamás había visto antes. Era un diminuto zapatito de cristal, una pieza de colección tan delicada que parecía poder romperse con un suspiro y que brillaba intensamente bajo la luz de los ventanales. Al levantar la mirada, Rosa se quedó petrificada al ver al hombre más temido de las finanzas. El señor Andrew Harrison no estaba gritando, estaba derrumbado en un sillón de cuero, con los hombros caídos y el rostro bañado en lágrimas que surcaban sus mejillas como ríos de dolor antiguo. Sobre la mesa de noche, junto a una botella de agua a medio terminar, descansaba la prueba irrefutable de su tormento. Una fotografía antigua y desgastada de una niña de rizos dorados que guardaba un parecido asombroso con la pequeña Lupita, vistiendo el mismo par de zapatitos de cristal que ahora la hija de Rosa sostenía con inocencia. En ese momento, la máscara de frialdad del estadounidense se desmoronó por completo, revelando que detrás de su armadura de billetes y arrogancia habitaba un padre que había perdido su brújula y su razón de vivir en un trágico accidente años atrás. El impacto de ver a aquel gigante de hielo transformado en un hombre roto fue tan fuerte que Rosa Isela olvidó su propio miedo al despido. El patrón miró a Lupita y luego a Rosa, y con una voz quebrada que apenas era un susurro, confesó que el rizo abofeteado que había escuchado por la casa durante la última semana era lo único que le había impedido cometer una locura. Rosa comprendió que su mayor error había sido, en realidad, el milagro que aquel hombre necesitaba para no rendirse ante la oscuridad de su luto secreto. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia de estas que nos demuestran que el corazón humano no conoce de fronteras ni de clases sociales cuando el dolor nos iguala a todos. El ambiente en la habitación cambió de golpe, pasando del terror a una conexión humana tan profunda que el aire parecía vibrar. Rosa Isela, dejando de lado el protocolo y el miedo a las represalias, caminó con paso firme hacia el señor Harrison y, con la misma ternura con la que arrulla a su hija en las noches frías de Nesa, puso una mano sobre el hombro del hombre que un minuto antes la humillaba,
Lupita, sintiendo la carga emocional en el aire, se acercó gateando y extendió el zapatito de cristal hacia su dueño, ofreciéndole un consuelo que ninguna suma de dinero en Wall Street podría comprar. Fue un acto de justicia divina donde la jerarquía de patrón y empleada se disolvió, dejando solo a dos seres humanos unidos por el misterio de la vida y la muerte. El señor Harrison tomó el pequeño zapato con manos temblorosas y, en un gesto que Rosa jamás olvidará, abrazó a la niña mientras un sollozo profundo escapaba de su pecho, liberando años de angustia contenida. El hombre que todos creían un tirano se encontraba ahora vulnerable ante la pureza de una madre que solo buscaba proteger a su cría, y la vergüenza de su comportamiento previo comenzó a reflejarse en su mirada. Aquella arrogancia con la que se jactaba de su poder desapareció, siendo reemplazada por una gratitud inmensa hacia la mujer que, a pesar de los malos tratos, no lo juzgó al verlo en su punto más bajo. La escena era de un dinamismo absoluto, el contraste entre el lujo extremo de Polanco y el calor humano de una familia humilde reparando el alma de un millonario solitario. En un instante decisivo, el patrón se puso de pie, se secó las lágrimas y miró a Rosa Isela a los ojos, pero esta vez con un respeto que ella nunca había recibido en su vida de servicio. Con una voz que recuperaba su fuerza, pero ahora cargada de humanidad, él le aseguró que no tenía que esconder nada nunca más, pues el valor de lo que ella había traído a su casa era incalculable. La justicia se restauró de la forma más bella posible. El villano de la historia no fue destruido por un golpe, sino transformado por la compasión. Rosa Isela, con su dignidad intacta y su fe renovada, comprendió que ese día no solo había salvado su empleo, sino que había salvado la vida de un hombre que, teniéndolo todo, no tenía nada hasta que el destino puso a una niña en su camino. Semanas después de aquella tarde que lo cambió todo, la vida en la torre de Polanco ya no era la misma. El silencio gélido fue reemplazado por el sonido suave de las risas de Lupita, quien ahora corría por los pasillos con total libertad, mientras el señor Harrison, lejos de ser el patrón intolerante de antes, se convirtió en su mayor protector, asegurándose de que a la pequeña nunca le faltara educación ni oportunidades. Rosa Isela continuó trabajando en la casa, pero ya no como una sombra invisible, sino como una mujer respetada y querida, cuyas manos no solo limpiaban superficies, sino que habían aprendido a bordar un nuevo futuro para su familia, con la ayuda de aquel hombre que recuperó la alegría de vivir gracias a un descuido del destino. La recompensa de Rosa fue mucho más allá de un sueldo justo. Fue el reconocimiento de su valor como madre y como ser humano frente a una sociedad que a menudo ignora a quienes sirven. En aquel hogar, todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las obras de arte que cuelgan de las paredes, sino en la capacidad de sentir el dolor del prójimo y ofrecer consuelo cuando el mundo parece desmoronarse. La justicia se manifestó no a través de la ley, sino a través de la empatía, demostrando que un uniforme humilde puede cubrir un corazón de oro, capaz de sanar las heridas más profundas del alma, sin importar cuán poderoso sea quien las padece. Esta historia nos deja una enseñanza poderosa. La pobreza no disminuye la dignidad y la riqueza no protege contra la pena. Nunca debemos juzgar las acciones desesperadas de una madre que lucha por su hijo, ni la frialdad de un hombre que carga con una pérdida que no podemos ver. Al final del camino, lo único que realmente nos queda es el amor que damos y la humanidad con la que tratamos a los demás en sus momentos de mayor oscuridad. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia de fe y transformación? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.